Revolución Francesa 1789-1799. Causas. Económicamente, Francia vivía una crisis profunda, especialmente de infraproducción, el campo no producía lo suficiente y esto derivaría en hambre. Además, el Estado francés arrastraba un gran déficit, y la sociedad francesa estaba insatisfecha, eran conscientes de que su situación había empeorado gradualmente y querían un cambio. El desencadenante de la revolución fue principalmente la nobleza, cuando los ministros de Luis XVI pidieron tributos a estos. Las etapas por las que pasa la Revolución Francesa son: convocatoria y reunión de los Estados Generales, junio 1789. Asamblea Constituyente, junio 1789-octubre 1791, donde se hace una constitución que establecía 4 puntos que eran: una monarquía parlamentaria, soberanía nacional, división de poderes y descentralización. De esta manera Francia quedaba dividida en 83 departamentos. Además, la Asamblea abolió el régimen señorial y el diezmo, y se consigue la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que establecería la abolición de los privilegios de unos pocos, la limitación del poder de la monarquía y daría una serie de derechos a los ciudadanos, sobre todo de libertad, de propiedad, de igualdad jurídica, de seguridad, de conciencia y de expresión. Esto define el ideario básico del espíritu revolucionario burgués. Durante este período ocurre la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, Asamblea Legislativa, octubre 1791-septiembre 1792. Convención, septiembre 1792-octubre 1795, donde se producirán las primeras decapitaciones de aristócratas, clérigos refractarios y de prisioneros. Convención Girondina, septiembre 1792-junio 1793. Convención Montañesa, junio 1793-julio 1794, la pequeña burguesía toma el poder en Francia. Fue el período en que la reina María Antonieta fue decapitada. Convención Termidoriana, julio 1794-octubre 1795, se da un golpe de estado en Termidor, 27 de julio de 1794, y con ello la gran burguesía vuelve al poder. Se suceden las últimas revoluciones, pero el ejército lo soluciona en favor del gobierno. Francia se encuentra dentro de una crisis económica y una gran inestabilidad política, lo que conllevará a una intervención del ejército, en este caso a manos del general Napoleón Bonaparte. El Directorio, octubre 1795-noviembre 1799, fue la última forma de gobierno de la Revolución Francesa. En este período se ponen las bases del régimen de los notables. Se llevan a cabo una serie de golpes de Estado, los cuales culminan el 9 de noviembre de 1799, con el del 18 de Brumario, llevado a cabo por Napoleón. 13 colonias 1765-1781. Los ingleses habían mantenido tradicionalmente buenas relaciones con las 13 colonias que habían formado en la costa atlántica de América del Norte. Unas fueron fundadas directamente por la corona o explotadas por compañías que comerciaban con productos tropicales. Otras nacieron tras el establecimiento de colonos exiliados de la metrópoli por motivos políticos o religiosos. Todas gozaban de un grado aceptable de libertad, regidas por gobernadores de la metrópoli, pero con asambleas o parlamentos que les aseguraban su autonomía. Pero en 1765, el gobierno inglés de Jorge III cometió el error de aumentar los impuestos, estableciendo primero un impuesto del timbre, sello que tenían que llevar los documentos jurídicos y que fue suprimido. Y después un impuesto sobre el té, que acabaría desencadenando la revolución. En el puerto de Boston, un buque cargado de té fue saqueado por americanos disfrazados de pieles rojas. Ambos impuestos habían sido promulgados sin consultar a las colonias e Inglaterra trató de mantenerlos haciendo uso de la fuerza. Los colonos, considerándolos abusivos, se reunieron en el Congreso de Filadelfia y, tras proclamar la Declaración de Derechos, 1774, se declararon independientes, 1776. Habían nacido los Estados Unidos de Norteamérica. La Declaración de Independencia, leída solemnemente en Filadelfia, constituye todavía hoy uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia contemporánea. En él quedaron proclamados los 3 principios básicos que constituirían el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. De acuerdo con ello, los nuevos estados formaron una república, regida por un presidente y una asamblea o congreso, elegido ambos por todos los habitantes mayores de edad.
Se había instituido, pues, un régimen democrático, fijándose los derechos y deberes de gobernantes y gobernados en una ley fundamental o constitución. El destino de la nueva nación se libró en una guerra con Inglaterra que fue difícil para los americanos durante los 3 primeros años. Después, con la ayuda de franceses y españoles y conducidos por George Washington, lograron derrotar a su antigua metrópoli en Saratoga, 1777, y Yorktown, 1781. 2 años después se firmaba la Paz de Versalles por la que Gran Bretaña reconocía la independencia de los Estados Unidos.